Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video de estructuras de datos, donde vamos a explicar, los voy a explicar sobre el árbol, sobre sobre sus respectivos métodos, que como vemos aquí tenemos como 16 métodos que vamos a realizar. Ahora, primero tenemos que vamos a crear nuestro proyecto del árbol binario en NetBeans. Como vemos, en paquete en nuestro paquete que es árbol binario, tenemos tres clases, que es uno que es la clase main, que, que se llama árbol binario, árbol binario, y la otra clase que es el árbol binario, donde va a contener todos los métodos que vamos a realizar, y, y la otra clase que es el de nodo árbol, que es donde vamos a crear la estructura del nodo. Ahora voy a comenzar a explicar sobre cómo donde se va a crear el nodo árbol. Por ejemplo, dice, primero creamos nuestros tres atributos que van a ser de tipo privado, que nuestro atributo dato, luego nuestro atributo que va a ser hijo derecho y el hijo izquierdo, que son de tipo nodo. El hijo derecho como el hijo izquierdo van a apuntar a nulo. Así que eh, cre- creamos nuestro constructor donde que va a tener un parámetro que va a recibir un dato, y el dato que se va a ingresar vamos a guardar en el dato de en mi atributo dato, y el hijo derecho como el hijo izquierdo van a apuntar a null. Ambos métodos van a apuntar a null. Y luego creamos, por ejemplo, dice que se crea el dato. Luego vamos a crear los punteros que van a ser hijo izquierdo y hijo derecho. El hijo izquierdo y el hijo derecho. Estos dos hijos van a apuntar a nulo. Así va a ser la estructura de nuestro dato. Ahora vamos a crear nuestros métodos, que son getter y setter, del dato, del hijo derecho, del hijo izquierdo, para poder acceder y para poder obtener para obtener el hijo derecho, el hijo izquierdo. Y luego creamos otro método que va a ser de tipo booleana, que, que va a recibir, que no va a recibir nada, y me va a retornar si
¿Es hoja o no es hoja? ¿Cuándo va a ser hoja? Cuando el hijo derecho va a apuntar a nulo y el hijo izquierdo va a apuntar a nulo. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces me va a retornar un true, que es hoja. Y si no se cumple, que no, uno va a apuntar a nulo y el otro no va a apuntar, va a tener un hijo, significa que no es una hoja, significa que me va a retornar un falso. Ahora voy a explicarlo sobre de la clase árbol binario. En el árbol binario vamos a crear un atributo de tipo nodo que va a ser nuestra raíz, donde va a comenzar el árbol. Creamos método que es nuestro método que es árbol binario, donde se va a inicializar la raíz en nulo. Ahora otro, creamos nuestro getter de nuestro atributo raíz que nos va a retornar la raíz. Ahora igual vamos a crear el método de que si nuestro árbol binario está vacía o no está vacía. ¿Cuándo va a estar vacía? Cuando la raíz va a apuntar a nulo, cuando, ¿eh? Cuando nuestra raíz, aquí vamos a poner, nuestra raíz va a apuntar a nulo, o sea, no va a tener ningún dato. Ahí me va a decir que mi raíz. Ahora vamos a seguir con el primer punto que es insertar un nodo en el árbol binario. Ahora comenzamos con el método de insertar nodo. Nuestro método de insertar nodo recibe un dato como parámetro y creamos nuestro variable de tipo nodo que va a ser el nuevo nodo de, de tipo nodo que va a recibir un dato. Ese dato que está recibiendo el nuevo nodo es el dato que se va a ingresar. El dato que se va a ingresar. Y nos creamos una condición si nuestro árbol binario está vacía o si contiene algún dato o algún nodo ya ingresado en la raíz. En primer caso, si nuestro árbol binario es vacío, va a decir que la raíz va a apuntar a ese nuevo nodo que se está agregando. Y en caso contrario de que tenga ya más de una raíz, por ejemplo, si estamos diciendo ¿eh? si nuestra raíz apunta a null, entonces voy a decir que
mi nuevo nodo, entonces ya va a contener y va a apuntar al nuevo nodo que se va a ingresar, al nuevo nodo que se va a ingresar, y este nodo que va a tener su puntero de hijo izquierdo y de hijo derecho. Eso sí. En caso contrario de que mi nodo árbol, voy a crear un nodo de tipo nodo árbol, un auxiliar que va a apuntar a la raíz, y un nodo árbol que se va a llamar padre, y voy a recorrer todo, todo el árbol, todo el árbol con Y, y voy a iniciar el padre, voy a decir que apunta a auxiliar. Ahora voy a decir sí, voy a entrar con mi primera condición, sí, y el dato que yo estoy ingresando, el dato que se está ingresando, el dato que se está ingresando es menor al auxiliar punto, dato, en qué dato que va a obtener el dato es menor, entonces auxiliar voy a decir que apunte a auxiliar de hijo derecho. Y si se cumple esta condición, digamos, digo que si auxiliar es igual a null, se cumple esa condición, voy a decir que voy a decir que al padre voy a apuntar al hijo derecho, y una vez que he apuntado al hijo derecho, voy a decir, voy a agregar el nuevo nodo que estoy ingresando. Y una vez que haya insertado ese nuevo nodo, voy a decir que termine el- la inserción del nuevo nodo. En caso contrario de que no es menor y puede ser mayor, entonces voy a decir lo mismo, auxiliar, voy a decir que apunte al hijo derecho. Y si auxiliar es igual a nulo, o sea que el auxiliar que ha apuntado ya al hijo izquierdo y es nulo, entonces agrega, me dice, en ese hijo que está nulo. Entonces voy a decir padre punto, o como se puede decir, padre del hijo siguiente, o padre punto del hijo derecho. Apúntalo al nuevo nodo. Y, y por último digo que me retorne, para que finalice. En caso de contrario que no sean ni igual, tampoco puede ser mayor ni menor, entonces significa que es igual. O sea, que es el dato ingresado es igual al dato que se ha buscado. O sea, en algún momento, en alguno de los recorridos que has recorrido todo el árbol, te ha encontrado con uno que es igual a ese dato. En ese caso voy a decirlo que el dato, voy a mandar un mensaje que diga que el dato es repetido, porque no puedo agregar un dato repetido porque el dato ya está ya en el árbol insertado. No puede insertarse como una segunda, como una, como una segunda, segundo dato repetido.
y voy a decir que me retorne. Ahora voy a explicar gráficamente con la inserción. Me decía que, al momento de insertar creaba todavía mi variable de tipo nuevo, que era un nodo que voy a crear, que se va un nuevo nodo que va a tener un dato, que voy a ingresar un dato que va a ser un 15, con un dato 15. Y esto va a ser el nuevo, que se va a llamar nuevo. Como me decía, tenía la condición si el dato es mayor o menor. Entonces el nuevo dato que se está ingresando es mayor al dato del auxiliar. Sí, entonces voy a decir que auxiliar va a ser igual a auxiliar de siguiente. Entonces voy a decir auxiliar, apúntamelo a auxiliar de siguiente. Voy a decir, se va a venir acá, y el auxiliar ya no va a estar ya ahí. Entonces, como se cumplió el dato de auxiliar al siguiente, entonces voy a decir, y otra vez se va a volver a ejecutar. Y luego dice, el padre, apúntalo al auxiliar. Entonces el auxiliar, el padre, viene aquí donde auxiliar. Ahora dice, auxiliar, apúntalo a auxiliar de siguiente. Si 10 es mayor que 15, si auxiliar, apúntalo de siguiente, viene aquí al 14 y dice, y vuelve también, como no se ha cumplido ninguno, entonces vuelve a ejecutar y dice, ciclo auxiliar. Primero pregunta, auxiliar, digamos, primero pregunta, 15 es mayor que 14. Sí, entonces el padre apúntame al auxiliar, aquí al auxiliar, y, el auxiliar y el dato. Si 14 es mayor que 15, entonces el auxiliar apúntalo al auxiliar del hijo derecho y lo apunta. Ahora sigue y vuelve a ejecutar el ciclo. Y si ahora dice padre, apúntalo a puesto. Ahora dice auxiliar es igual a null. Entonces, si es igual a null, entonces dice el padre al padre.get hijo derecho, agrégalo el nodo. Dice. Entonces, mi nuevo nodo se va a agregar. ¿En dónde?
al hijo derecho del padre.get apuntarlo al hijo derecho. Entonces, esto va a ser ya así y se agrega el nuevo nodo. Ahora lo voy a aplicar sobre el mostrar en orden. Ahora creamos nuestro método orden, que este método de mostrar en orden es de tipo recursivo. Y primero tenemos una condición si es el nodo es igual a null, entonces voy a decir que termine. Como es recursivo, siempre se va, en cada que se va a volver a ejecutar, se va a ejecutar este if. Y en caso contrario de que el nodo, no es igual a null, entonces voy a decir que primero que vuelva a llamarse a sí mismo y luego que visite hacia el nodo.get hijo izquierdo y va al hijo izquierdo y me va a mostrar el dato que tiene el hijo izquierdo. Luego eh, va a ir por el padre que nos va a mostrar por la raíz y nos va a mostrar el dato que tiene la raíz o el padre. Una vez que me muestre la raíz, va otra vez, se vuelve a llamar a sí mismo y como parámetro de nodo va a recibir el nodo.get hijo derecho. Se va a visitar hacia su hijo derecho. Por ejemplo, esto siempre va a ser va a ir primero al hijo izquierdo, luego va a visitar hacia el padre, luego al hijo derecho y voy a dar un ejemplo un poco gráfica, de forma gráfica. Gráficamente explicado el in orden, que es de in orden, que va a recorrer primero por la izquierda, luego por el padre, luego por la derecha. Por ejemplo, primero va a ir del padre, como he mandado la raíz, se va a ir todo hacia la izquierda y del todo que va a la izquierda y ese último nodo es igual y que ya no tiene otro hijo, entonces va a obtener el dato de ese hijo izquierdo, que va a obtener el dato de este hijo izquierdo, que es 1, y se va a imprimir. Ahora dice padre, entonces va a volver hacia el padre del que vino, va a mostrarme el dato del padre, que es 3, y me muestra el 3. Ahora dice por la izquierda, visita hacia la izquierda. Como era recursivo a la izquierda, viene aquí a la izquierda y como la izquierda tiene un hijo derecho, entonces primero va a visitar el hijo izquierda y como el hijo izquierdo no tiene ningún hijo, entonces me va a obtener ese dato del hijo izquierdo, que es 4, y luego va a pasar por el padre
pasa por el padre y me retorna y me muestra el dato del padre que es 6. Luego dice que va a ir por la derecha. Y como es por la derecha, entonces va a ir a la derecha. Y si ese hijo derecho no tiene otros hijos aparte de él, entonces me va a mostrar el dato que tiene el hijo derecho, que es 7. Entonces me muestra el 7. Ahora, como ya recorrió todo hacia la derecha y hacia la izquierda del padre izquierdo, entonces va a ir hacia el padre. El padre, que es la raíz, que es 8, y me muestra el 8. Ahora va a recorrer hacia la derecha. Y si es recorre a la derecha, y en la derecha y a la izquierda tiene algún hijo, no tiene un hijo. Entonces me va a imprimir el dato que tiene el padre, que es 10. Ahora va a recorrer hacia la derecha. Ahora esa derecha como padre, primero dice, ¿tiene algún hijo izquierdo? Sí, entonces va hacia la izquierda. En caso que no tenga a la izquierda ni a la derecha y este nodo es una hoja, no tiene ningún hijo, entonces me va a mostrar ese dato del hijo derecho, que es 13. Ahora va a visitar al padre, que es el 14. Ahora va a ir por el hijo derecho, que es 15, que vamos a ingresar al rato, y me muestra el 15. Eso sería el recorrido en orden recursivo. Ahora continuaremos con el tercer punto, que es mostrar en preorden. Creamos nuestro método llamado nuestro método recursivo, que es preorden, y como parámetro lleva un nodo, y tenemos primero una condición que si el nodo es igual a null, entonces retorna que retorne y que finalice. Pero como es de tipo void, no va a retornar nada. En caso contrario de que no sea nulo, entonces va a decir que primero visítame al padre, luego vuelve a llamar y luego va a visitar hacia el al hijo izquierdo del nodo, y luego en otro caso va a volver otra vez a volver a llamar a sí mismo y esta vez va a visitar al hijo derecho del nodo. Eso sería en que preorden. Ahora en una pequeña explicación de gráficamente, el preorden dice que primero obtiene el dato del padre, luego del hijo izquierdo, luego va por el hijo derecho. Entonces, si primero dice obténme el dato del padre, que va a ser 8, y, y me muestra ese 8 acá, y luego dice que vaya hacia la izquierda. Ahora la izquierda es un padre, sí, como es un padre, va a imprimir el padre, que es el 3, y me muestra el 3. Ahora el 3 recorre hacia la izquierda, y de la izquierda obtiene ese dato, y como el dato que está en el lado izquierdo del 3,
es un 1, entonces imprime eso. Y si y ese 1 que he impreso que es de izquierdo es un padre, no es un padre porque no tiene ni hijo izquierdo, no tiene ni hijo derecho. ¿Y qué pasa al hijo derecho? Que es un 6 y me va a mostrar el dato 6. Y ahora dice el 6, en el hijo izquierdo hay un dato, en el hijo derecho va a pasar izquierdo y luego visito el hijo izquierdo que es un 4 y ese 4 se va. El 6 tiene otro hijo que es hijo derecho, el 7, entonces visita igual al hijo derecho del 7 y, y muestra. Y muéstrame. Luego continúa con el lado derecho de la raíz que va a estar viendo que es un 10 y me imprime ese dato 10. Ahora visita a la izquierda, pero la izquierda es un nulo, no tiene ningún hijo. Entonces visita a la derecha y visita a la derecha y el dato que encuentra en la derecha es un 14. Ahora dice visítalo a la izquierda. Como imprime el padre que es 14, entonces visita a la izquierda. Y a la izquierda se encuentra el 13 y a la derecha se encuentra el 15. Entonces muéstrame primero de la izquierda que es 13, luego en el lado izquierdo, el hijo izquierdo es un 15. Ahora continuamos con el siguiente punto que es mostrar en post-orden. Creamos nuestro método recursivo que es post-orden. El post-orden primero hace que visite hacia el hijo izquierdo y me obtenga los datos. Luego va a visitar, va a volver a llamarse a sí mismo y me va a visitar al hijo derecho y me muestra el dato del hijo derecho. Y por último me va a mostrar el 100, el padre, el dato del padre. Y ahora lo voy a explicar con un gráfico. En este que es, en esto que es el posorden, 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 dice que primero va a visitar hacia la izquierda, todo hacia la izquierda, luego va a ir por la derecha, luego el 100, por último al padre. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro árbol binario que tiene datos. Puede decir que me muestre primero, dice por la izquierda, entonces de la raíz va a visitar hacia la izquierda, izquierda, todo hijo izquierdo, hasta donde que sea nulo, hasta que donde no pueda sigue recorrer. Si es así, entonces me va a mostrar el 1, lo que tengo aquí. Luego va a ir hacia a la derecha, dice, de ese padre va a ir a la derecha, al hijo derecho, entonces, y va a decir, y va a ir, y se va a volver a llamar. Tiene otro, vuelve y pasa hacia el hijo derecho. Hijo derecho es padre, o pasa al hijo izquierdo, como hijo izquierdo ya no tiene hijo izquierdo, entonces me va a mostrar desde ese hijo que encontró último, que es 4, y me muestra el 4. Luego desde el padre 6, entonces pasa al hijo derecho, derecho, pasa a la derecha, y la derecha es un 7, y ese 7 me va a mostrar
Y por último dice al padre. Como dice al padre, y ya mostrar a los dos hijos, entonces le toca mostrar hacia el dato que tiene el padre, un 6, y se muestra. Como este 3 es el padre del 6 y el 6 era el hijo que era del 3, entonces otra vez tiene que mostrar el padre de él. Estaba el 6 y el dato que tiene es un 3, entonces el 3. Ahora dice, pasa a la derecha. Y yo como de la raíz ya he visitado toda la izquierda, entonces me toca ir a la derecha de la raíz. La derecha. Primero me tiene que imprimir de la izquierda. Izquierda igual a 9. Entonces pasa a la derecha. La derecha tiene hijos y entonces visita toda la izquierda hasta no encontrar ningún hijo. Y viene y llega y se encuentra con el 3. Y el 13 hoja que no tiene ningún nada. Y eso es lo que me imprimé. Y luego pasa a la derecha del padre 14, que es el hijo derecho que dato, y entonces, y ese dato que he encontrado, muestra, y ese, y una vez que no que mostró, entonces vamos a recién a visitar al padre, y el padre es el 14, luego vuelve con la misma, que este era hijo, el 14 hijo era derecha de 10, vuelve y dice que me muestre el padre. Entonces el padre que mostré el 14 y el 10 que estoy mostrando, y una vez que me haya mostrado hijo izquierdo y como hijo derecho de la raíz, por último me muestra la raíz, que es 8. Como vemos, esto voy a explicar sobre el posorden gráficamente que era, y dice que primero va a ir hacia la izquierda, luego va a ir a la derecha, luego va a mostrarme el padre. Entonces, como yo en el método voy a dar la raíz, y como el nodo raíz que va a ser principal, entonces se va, como es recursivo, se va a llamar a sí mismo y va a recorrer todo hacia la izquierda, por eso primero a la izquierda. Y como va a la izquierda, va a obtener el dato de, de la izquierda, que es el 1, y eso es lo que me muestra acá. Y luego va a ir a la derecha del padre, que es 3, y me muestra el hijo derecho, es un 6, pero este es igual a la vez un padre. Como es un padre, va a ir igual, va a ir hacia la izquierda, como me dice. Primero va a la izquierda, y a la izquierda este es una hoja, no tiene ningún hijo. Y como no tiene ningún hijo, entonces me va a mostrar el dato que tiene 4. Me muestra acá. Y luego dice, como el 6 es el padre, vuela, muéstrame del hijo derecho. Ahí está, hijo derecho, entonces me muestra el 7. Y como ya me mostró el 7, entonces me va a mostrar el padre del 7. ¿Y cuál es? Es el 6. El padre es el 6. Y ahora el padre del 6 es el 3. Entonces muéstrame el padre que es el padre del 6, que es 3. Ahora dice, vaya hacia la izquierda, y a la izquierda está él. Digo, vaya hacia la derecha de la raíz, y a la raíz está un nodo que es padre que tiene hijos. Entonces
ve a la derecha, a la izquierda es un nulo. Ve a la derecha y como es un padre, entonces tiene hijo izquierdo, entonces primero visita hacia la izquierda y visita a la izquierda que es 13. Ahora como 13, el nodo 13 no tiene hijo, entonces como no tiene hijo, entonces me va a mostrar el nodo 13, dato 13, y luego dice del padre del 13, entonces véala a su hijo derecho. El hijo derecho tiene un 15, y el 15 lo que se imprime. Luego el 15, muéstrame del padre 50, que es 14, y me muestra el 14. Luego muéstrame muestra el resultado de lo que está el nodo 4. Padre es el 10, entonces me va a mostrar el 10. Y por último me va a mostrar la raíz, que es 8. Y eso sería el recorrido de postorden. Ahora continuamos con el siguiente punto, que es eliminar nodo con un nodo hoja del árbol binario. Creamos nuestro método eliminar nodo hoja y va a recibir como parámetro un dato que se va a ingresar, el dato que se va a querer eliminar del árbol binario. Para eso primero creamos nuestro nodo árbol, digo nuestra variable que va a ser de tipo nodo, un auxiliar, y que va a apuntar a la raíz. Y luego otra variable de tipo nodo que va a apuntar igual a la raíz, que va a ser padre. Creamos otra variable de booleana que es hijo derecho, para saber si es hijo derecho. Si es hijo derecho, va a ser un true, y lo inicializamos con un true. Y recorremos todo el árbol con un while que nos va a permitir buscar el dato que vamos a querer eliminar. Va a buscar y nos va a localizar dónde se encuentra. Y dato es diferente a auxiliar.dato. Mientras sea diferente, va a recorrer. Y el dato va a ser igual a eso, entonces porque significa que ha encontrado. Mientras no encuentre ese dato, va a recorrer. Y al padre vamos a inicializar en auxiliar. Y tenemos la condición si el dato es igual a auxiliar, digo, si el dato es menor a auxiliar.getDato y dato mayor a auxiliar.getDato. Y en caso de que ese 2 no sea igual y auxiliar igual a null, y si el auxiliar es igual a null, o sea que haya terminado de recorrer todo el árbol y no haya encontrado, entonces el dato ingresado no se encuentra en el árbol, que va a mostrar un mensaje. Pero si es que haya encontrado el dato, bueno, puede ser entre el menor, puede ser hacia la izquierda o a la derecha del árbol. Y si el dato es igual al dato es menor, entonces va a ir hacia al lado izquierdo y voy a decir auxiliar, apúntalo a auxiliar de siguiente. Por ejemplo, ahora vamos a seguir explicando, como decía, que el padre, digo, al momento de eliminar, voy a querer eliminar yo el dato que voy a querer eliminar va a ser el 15, o sea, el nodo 15. Entonces vamos a inicializar nuestra variable auxiliar y una variable que era padre. En el primer ciclo que decía que era para recorrer, primero decía auxiliar, va a ser el
el padre va a inicializar en auxiliar. Como si el dato, como decía, el 15 es mayor a 8, sí, entonces auxiliar, eh, al auxiliar apúntalo al siguiente de auxiliar apúntalo al siguiente del hijo derecho y se va a venir aquí. Ahora dice que ahora otra vuelta va a volver a llamarse y va a decir que padre, apúntalo a auxiliar. Y va a venir y se va a apuntar aquí donde el auxiliar. Y vuelve a decir la condición si el 15 es mayor a 10. Y entonces auxiliar, apúntalo a hacia el padre punto hijo derecho. Y apunta al punto padre hijo derecho. Luego otra vez vuelve a ejecutar el mismo ciclo y vuelve a inicializar el padre en auxiliar. Ahora dice 14 es mayor a 15, ¿sí? Entonces auxiliar apúntalo al padre punto, al padre punto hijo derecho y la apunta al hijo derecho. Ahora vuelve a ejecutarse y luego dice eso y auxiliar es si 15 que estoy buscando es mayor o igual a 15, no es mayor, entonces que es igual a encontrado el dato. Como mayor es hijo derecho igual a true. Y como se ha encontrado al hijo derecho y ahora nos va a tocar a eliminar ese nodo hoja. Para eliminar el nodo hoja tenemos una condición auxiliar punto es hoja. Si el auxiliar punto es hoja, entonces auxiliar, voy a crear una condición auxiliar es igual a la raíz. Si es igual a la raíz el auxiliar, entonces auxiliar va a apuntar directo a nulo. Y si apunta a nulo, pues, que estará vacía. Y si es hijo derecho, o sea, en la condición que era hijo derecho es verdadera, entonces va a apuntar el padre punto set hijo derecho voy a decir que el hijo derecho apunte a nulo. En caso contrario de que sea hijo izquierdo, o sea que sea falso, entonces padre punto set hijo izquierdo apuntalo a nulo. Y en caso de que no se haya cumplido ninguna de estas condiciones, no haya encontrado, entonces el dato ingresado no es un nodo hoja. Puede ser que haya tenido ese dato que estaba buscando, haya tenido dos hijos. Y se cumplen las condiciones, entonces va a eliminar el nodo hoja. Y lo siguiente sería en gráfico, a ver. Como ha encontrado el dato, entonces, y es hijo derecho, sí, y se pone en true. Eh, caso, en caso de que, digamos, esto 15 que haya encontrado haya tenido un hijo aquí y otro hijo, un hijo a la derecha, o puede tener los dos hijos, entonces que no era una hoja. Pero si es una hoja, elimina, pero ahora dice es, si es derecho, mm, vamos a ver, si, si es hijo derecho, entonces dilo que primero se pregunta si
auxiliar es hoja, de auxiliar punto es hoja, si esto es hoja, porque la condición de si es hoja ambos tienen que ser apuntando a null. Como si se cumple esa condición, entonces dilo padre punto get hijo izquierdo, apúntalo a nulo. Entonces va a apuntar a nulo, en donde se va a borrar, mi nodo. Y así quedaría mi, mi nodo eliminado nodo hoja. Ahora continuamos con el siguiente punto, que es eliminar nodo con un hijo del árbol binario. Creamos nuestro método, que es eliminar nodo con un hijo, y recibe un parámetro, un dato. Creamos nuestra variable, que es auxiliar, que va a apuntar a la raíz, y creamos otra auxiliar que va a apuntar a la raíz, igual llamado padre, y el booleano si es derecho. Y igual lo mismo, vamos a recorrer todo el árbol en busca del dato. Dato es diferente a auxiliar.getDato. El padre va a apuntar a auxiliar, y creamos otra condición, que dato es menor a auxiliar.getDato. Entonces, si se cumple, va a entrar a la condición, y va a auxiliar.i va a ser igual a auxiliar.get hijo izquierdo, donde es hijo derecho va a ser igual a falso, porque está yendo hacia la izquierda. Y si fuera otra condición, que sería dato mayor a auxiliar, si es mayor, entonces se cumple esta condición y dice auxiliar va a apuntar a auxiliar.get hijo derecho. Y es hijo derecho, sí, entonces se vuelve en true. Ahora, en caso de que auxiliar sea igual a null, entonces significa que el dato no se encuentra en el árbol. Ha sido ingresado un dato que no se encuentra en el árbol binario, y es el mensaje que nos sale y nos retorna, el método, que finaliza directamente el método. Y al momento de eliminar el nodo como hijo, entonces ahí sí vamos a tener una condición: es diferente a auxiliar.es hoja. Si es diferente el auxiliar es hoja, entonces se va a ejecutar. Pero si es igual, digamos, si es hoja, en realidad no se va a ejecutar, porque si se cumple, entonces hacemos otra condición, if, que es hijo derecho. Si es hijo derecho, se va a ejecutar todo este código que está acá. Y en caso contrario, que no sea hijo derecho, digamos que hijo izquierdo, entonces se va a ejecutar este otro. Hasta por ahí vamos a ver. Vamos a buscar le voy a mostrar gráficamente. El que voy a buscar aquí va a ser voy a eliminar el dato, que va a ser 14, que tiene un hijo. Está aquí el número 14 con un hijo, que es 13. Entonces dice, en el primer siglo, 14 es diferente. 14 es diferente a 8. ¿Sí? Es diferente. Ahora una condición: 14 es mayor a 8. Sí, entonces padre apunta a los auxiliares, y
auxiliar, auxiliar y auxiliar dice que apunte a auxiliar de siguiente, auxiliar derecho, y ahora vuelve a ejecutar el mismo ciclo diciendo 14 es diferente a 10, sí, entonces si es diferente a 10, el padre apúntalo a auxiliar, viene y lo apunta aquí, y ahora dice 14 es mayor a 10, sí, si es mayor a 10, entonces auxiliar apúntalo a auxiliar de hijo derecho y le apunta. Ahora vuelve a ejecutarse. 14 es diferente a 14, no, es igual. Entonces ahí termina el ciclo. Ahora comienza con el borrado. Si ahora si el 14, el nodo, es diferente a hoja, entonces que significa que no es hoja, un negado, entonces va a entrar al ciclo donde no, la condición es y nuestro booleano es true, porque vino hacia la derecha y el dato 14 está en el hijo derecho del padre, que es 10. Como entramos a este ciclo y en esta condición, ahora tenemos otra condición: si auxiliar.get hijo izquierdo es igual a null y auxiliar.get hijo derecho es diferente de null, o sea que tiene un nodo. Si se cumple, viene aquí padre.get hijo derecho, va a apuntar a auxiliar.get hijo derecho. Y si en caso contrario, que no es eso y que sea auxiliar.get hijo izquierdo es diferente a null y auxiliar.get hijo derecho es diferente de null, entonces se cumple esa condición, va a decir padre set hijo derecho, apúntalo a auxiliar.get hijo izquierdo, y en caso de que ninguno de esos dos no se cumple ninguno de esos datos, digamos que ambos tienen dos hijos, entonces va a decir el dato ingresa tiene dos hijos y me va a retornar a eliminar. Y para el hijo, para el hijo izquierdo es lo mismo. Si auxiliar.get hijo izquierdo es diferente a null y auxiliar.get hijo derecho es igual a null, entonces el padre va a apuntar hacia el set hijo izquierdo a auxiliar.get hijo derecho. Y si auxiliar.get hijo izquierdo es igual a null y auxiliar.get hijo derecho es diferente de null, entonces lo mismo, el padre.get hijo izquierdo va a apuntar a auxiliar.get hijo de derecho. En caso de que no se haya cumplido los dos y tienen dos hijos, entonces me va a mostrar el mensaje de que el dato tiene dos hijos. Y si y si se ha cumplido todo correctamente, va a decir que el dato ha sido eliminado. Y si no es hoja, digamos, si es hoja, va a decir que el dato es una hoja. Como decía que el hijo auxiliar.get hijo derecho es diferente a null y auxiliar.get hijo izquierdo es igual a null, que iba a cumplirse, pero en este caso no es ese caso, de nosotros es auxiliar.get hijo izquierdo es diferente a null y auxiliar.get hijo derecho igual a null.
nos decía que ahora, si se cumple esa condición, va a decir que padre punto set hijo derecho, como hijo derecho, y va a apuntar al auxiliar.get hijo izquierdo. Hijo auxiliar.get hijo izquierdo, y va a apuntar a y al auxiliar.get hijo derecho. Que iba a apuntar el auxiliar.get hijo derecho. Y el dato que se que el dato que se va a eliminar, digamos, todos estos datos se va a eliminar. Y nos quedaría de esa forma nuestra raíz. Continuamos con el siguiente, que es eliminar nodo con dos hijos. Ahora creamos nuestro método de eliminar nodo con dos hojas. Digo, con dos hijos. Y igual lo mismo que vamos a todo esto es similar al que hayamos realizado que les expliqué hace rato, que es crear nuestro auxiliar de tipo nodo que apunta a la raíz, un auxiliar del padre que apunta a la otra raíz, uno de tipo booleano si es true y es hijo izquierdo, y ahora dice creamos un while si auxiliar punto es diferente al dato, va a recorrer, padre va a apuntar a auxiliar y dato es menor a auxiliar.get dato, entonces es hijo izquierdo, es true, auxiliar va a apuntar a auxiliar de hijo derecho. El C, en caso contrario que sea mayor, entonces auxiliar va a ser igual, es hijo derecho, va a ser falso, auxiliar va a apuntar a auxiliar de hijo derecho. En caso de que auxiliar sea igual a nulo, entonces retórname falso, que no haya encontrado ese dato. Como y ahí es el fin del while, termina, y luego entra otra condición donde se va a decir que auxiliar hijo derecho es diferente a null y auxiliar.get hijo izquierdo es diferente a null, o sea que ambos hijos de derecho como izquierdo tienen algún nodo, no tiene que ser. Si se cumple esa condición, va a entrar y va a ejecutar todo este código, toda esta línea de instrucciones, y en caso contrario que no se cumple, va a decir que el dato a eliminar no es un nodo con dos hijos, sino que puede tener una hoja o bien no puede tener ninguna hoja, o sea que él puede ser hijo. Para eso creamos creamos un objeto que es reemplazo y creamos una variable que es reemplazo y va a tener el nodo reemplazo de auxiliar, o sea, nuestro método que es el nodo reemplazo. Y creamos nuestro nodo reemplazo que va a buscar el reemplazo después de que haya encontrado el nodo que se va a eliminar. Primero buscamos el reemplazo para luego eliminar.
En reemplazo tengo que me tiene como parámetro añadir un nodo de tipo auxiliar. Eh, mm, Vamos a crear nuestro reemplazo padre que es auxiliar y nuestra variable que es auxiliar y que va a apuntar a auxiliar a hijo derecho. Ahora recorremos todo el árbol binario en busca del reemplazo donde va a ser auxiliar diferente a null y reemplazar padre va a apuntar a reemplazo y reemplazo va a apuntar a auxiliar y auxiliar va a apuntar a auxiliar.get hijo izquierdo. Esto cuando auxiliar diferente a null. Ahora se va a ejecutar esto mientras auxiliar sea diferente a null, o sea que no llegue a null. Y si es que llega a null, recién terminaría esto, el reemplazo. Ahora dices si reemplazo es diferente a auxiliar.get hijo derecho. Si es diferente, digamos que tiene otro nodo, va a decir reemplazo padre.get hijo izquierdo, va a ir a reemplazo.get hijo derecho. Y el reemplazo.get hijo derecho va a apuntar a auxiliar.get hijo derecho. Ver, gráficamente vamos a buscar vamos a explicar este reemplazo. Ahora vamos a buscar el dato que la condición era si el dato C que quiero eliminar es diferente, el dato C es diferente al auxiliar.datos, sí. Entonces voy a decir que auxiliar va a apuntar hacia el padre. Ahora dice la condición 6 es mayor que 8, no, es menor. Entonces auxiliar apúntalo hacia el hijo izquierdo. Apúntalo al hijo izquierdo, me apunta y viene aquí y apunta izquierdo. Ahora vuelve otra vez a ejecutar el mismo. C diferente, sí, entonces el padre apunta lo auxiliar. Ahora 6 es mayor que 3, sí, entonces auxiliar va a apuntar a auxiliar de siguiente, viene acá. Y luego vuelve a ejecutar el ciclo while. 6 es diferente de 6, no, es igual. Entonces ahí termina y ahí encontró. Ahora, en el otro había hay dos ah, hay dos variables que están apuntando a auxiliar. Entonces creamos dos variables que están apuntando. Creamos nuestra variable, a ver, aquí nuestro que es auxiliar que padre. Bueno, vamos a abreviar para que no sea muy grande. Padre, que va a ser padre. Y el otro que es como es, tengo un auxiliar, auxi, el otro auxiliar, sí. Ok. Auxi- ya, ya tenemos nuestro auxiliar. Y el otro auxiliar dice que vamos a crear el otro auxiliar que va a apuntar a
que va a apuntar a... Primero vamos a crear el reemplazo. Reemplazo para que no sea muy grande. Dice que auxiliar va a apuntar a reemplazo de siguiente, que es al hijo siguiente, al hijo derecho del siguiente. ¿Por qué el hijo derecho? Vamos a ver. Y luego el reemplazo va a apuntar a auxiliar. Viene y va a apuntar aquí el auxiliar. Y el auxiliar va a apuntar a auxiliar de siguiente, que va a ser aquí a nulo. Auxiliar de siguiente del hijo izquierdo. Apuntaba al reemplazo. Eso es en la primera condición que decía. Ahora si vuelve a llamar la condición auxiliar es diferente a null. No, es igual porque aquí el auxiliar está apuntando, está en nulo. Entonces ahí termina ese ciclo y va con otra condición que si reemplazo si reemplazo es diferente a aquí como tengo un que me retorna de tipo nodo, me va a retornar el reemplazo. Así que ya una vez auxiliar es diferente a raíz, y auxiliar es igual a la raíz, puede ser que haya tenido solo un nodo, entonces el auxiliar va a ser igual al reemplazo, o sea, la raíz donde va a apuntar al reemplazo. Y si es hijo izquierdo, entonces va a ir padre.set hijo izquierdo, va a tener el reemplazo. En caso contrario, padre.get hijo derecho va a apuntar al nuevo reemplazo que está haciendo. Entonces, reemplazo.get hijo izquierdo va a apuntar a auxiliar.get hijo derecho. Ahora, terminando de explicar el árbol binario, vamos a realizar este reemplazo que es hacer que se apunte del padre al reemplazo. Como decía que padre.get hijo derecho que apunte al reemplazo, entonces me va a apuntar hacia de aquí del reemplazo directo a 4, entonces se borraría el 6 y nuestra base de datos nos quedaría de esta forma, haciendo todo el reemplazo y el padre ya sería esto. Eso sería con eliminar un nodo con dos hijos. Ahora continuamos con el siguiente punto, que es buscar un nodo en el árbol binario. Creamos nuestro método buscar datos, que es de tipo booleano, que me va a retornar un true o un false. Y vamos a crear nuestra variable de tipo nodo auxiliar, auxi, que va a apuntar a la raíz, y otro variable de tipo nodo que se va a llamar padre,
Y con un while vamos a recorrer todo el árbol para en busca del dato que queremos buscar. Dice, mientras auxiliar.getDato es diferente a dato, entonces recorre todo el árbol. En caso contrario de que no sea, digamos que es igual, entonces que significa que encontró al dato y, si encontró al dato, digamos que entonces ejecuta este otro código y va a decir que dato es igual a auxiliar.dato. Si es así que haya encontrado, entonces me va a retornar un true. En caso contrario, va a retornar un falso. Pero si el dato no ha encontrado porque no ha encontrado y está en recorrido, entonces va a recorrer todo lo que está dentro del while y es diferente al dato, o sea que aún falta buscar. Y padre va a apuntar a auxiliar y si dato es menor a auxiliar.get dato, entonces si es menor va a entrar a esta condición y va a apuntar el auxiliar a auxiliar de get hijo izquierdo. En caso contrario de que sea mayor, va a apuntar a auxiliar va a apuntar el auxiliar a auxiliar.get hijo derecho. En caso de que no sea mayor ni menor, entonces auxiliar es igual a null. Si va a ser igual a null, va a retornar un falso porque no ha encontrado el dato en el árbol binario. Ahora dice si, si el dato que estoy buscando es diferente a auxiliar datos, sí, entonces va a entrar aquí. Ahora dice el dato que estoy buscando, el 6 es mayor a 8, entonces es mayor a 8, no es menor, entonces voy a decir que auxiliar va a apuntar a auxiliar de hijo izquierdo, que va a ser get hijo izquierdo, y, luego va a volver a ejecutar auxiliar, digo, el dato que estoy ingresando es diferente a auxiliar.getDato, sí, entonces voy a decir que mi padre apunte a auxiliar. Ahora voy a decir que auxiliar, digamos, voy a preguntar 6 es mayor a 3, sí, entonces va a apuntar el auxiliar hacia auxiliar.getHijo derecho. Ahora va a ir, vuelve a llamar 6 es diferente a auxiliar.dato, no es igual, entonces ahí termina el ciclo de búsqueda de un dato en el árbol binario. Continuamos con el siguiente punto, que es encontrar el máximo valor del árbol binario. Creamos nuestro método que va a ser máximo valor el máximo valor del árbol binario. Me va a permitir buscar. Voy a crear mi variable de tipo int que va a ser dato y lo voy a inicializar en 0. Y otra variable que va a ser de tipo nodo llamado auxiliar que va a apuntar a la raíz. Y creo mi condición if si auxiliar.get hijo derecho es igual a null. Y es igual a null, entonces voy a decir que dato va a ser igual a auxiliar.getDato. Y si caso contrario el auxiliar.getHijo derecho no es null, digamos que tiene más nulo, entonces voy a decir que
En caso contrario voy a decir que recorra todo el árbol. Y voy a decir auxiliar.get hijo derecho es diferente a null. Entonces recorre todo el árbol y auxiliar apunta a auxiliar.get hijo derecho. Y dato va a ser igual a auxiliar.get dato. Esto significa que va a recorrer siempre todo a la derecha porque el valor, el máximo valor siempre va a estar a la derecha. En caso contrario de que es que no encuentra, va a decir que no se ha encontrado. Voy a explicar un poquito gráficamente, a ver. Como decía auxiliar apúntalo a la raíz. Y ahora este dato que quiero saber si es cuál es el máximo valor, tenía que recorrer siempre a la derecha. Ahora digo, auxiliar punto dato es diferente a null. Auxiliar punto siguiente es diferente a null, o sea, el siguiente que es hijo derecho. No, entonces, como tengo un nodo, entonces dice que voy al auxiliar, voy a apuntar a ese auxiliar.get derecho, auxiliar puntito get hijo derecho. Ahora otra vez va a comenzar a volver a ejecutar el mismo, si auxiliar punto get hijo derecho es diferente a null, no, porque tiene un dato, entonces auxiliar va a apuntar a auxiliar punto get hijo derecho. Ahora aquí ya vino. Ahora auxiliar punto get hijo derecho es diferente a null. No, ¿por qué? Porque ya es un nulo su hijo derecho. Entonces ahí terminaría y me obtendría el dato que tiene el auxiliar.getDato, que es el dato 14. Sería el número mayor que en todas las raíces del árbol binario. Seguimos con el siguiente punto, que es encontrar el mínimo valor del árbol binario. Creamos nuestro método que es mínimo valor del árbol binario. Este método es similar que al encontrar el máximo valor del árbol binario, solo que el mínimo valor siempre será a la izquierda, ya no a la derecha. Entonces, igual, creamos un dato de tipo int que va a inicializarse en 0, que creamos otro variable que va a ser de tipo nodo y se va a inicializar en la raíz. Ahora hacemos nuestra condición if si auxiliar.get hijo izquierdo es igual a null, entonces que ya llegó ya y dato va a ser igual a el dato que se va a almacenar va a ser auxiliar.getDato. En caso contrario de que no sea null, o sea que haya nodos haya un nodos hijos, entonces voy a recorrer todo ese nodo con un ciclo while, no diga mientras auxiliar.get hijo izquierdo diferente a null. Y auxiliar voy a apuntar a auxiliar.get hijo izquierdo y dato voy a apuntar a dato va a contener el auxiliar.get dato. Y me saldrá un mensaje que el mínimo valor es con el dato que se ha encontrado. Explicando gráficamente sería de esta forma: auxiliar, digamos que quiero buscar un dato menor, no, el que voy a buscar va a ser un dato menor,
y va a decir auxiliar es auxiliar punto get hijo izquierdo es diferente, ¿no? Sí, entonces el auxiliar va a venir. Voy a decir que auxiliar va a apuntar a auxiliar punto get hijo izquierdo. Ahora auxiliar punto get hijo izquierdo es diferente a no. No. Entonces voy a decir otra vez auxiliar punto auxiliar, voy a apuntar a auxiliar punto get hijo izquierdo. Ahora otra vez vuelvo a ejecutar la condición. Mientras auxiliar sea auxiliar punto get hijo izquierdo es diferente a null, no, es igual. Entonces ya no ejecuta ya ese ciclo while y queda ahí y me va a obtener el dato del auxiliar, que va a ser auxiliar punto get dato, que va a ser 1. Ahora continuamos con el siguiente punto, que es contar la cantidad del nodo árbol, el árbol binario. Para crear voy a crear mi método que se llama contar nodo. Primero, pero voy a crear una variable privado de tipo entero que va a ser mi contar, que va a inicializar en 0. Y luego creo mis métodos que son getter y setter de contar. Después creo mi método que es el de contar nodo. Ahora para el getter y setter creo para acceder a mi variable que he creado contar, que es de tipo privado. Y este método que es contar nodo es un método recursivo que se llama a sí mismo, que este tiene la misma estructura de mostrar en preorden. Si nodo es diferente a null, entonces me va a retornar, o sea, va a finalizar el método mostrar nodo. En caso contrario de que sea diferente a null, va a venir aquí y voy a decir que me muestre el dato del nodo, que obtenga el dato, pero no va a guardar en ninguna variable nada, solo voy a hacer voy a llamar ese método que es nodo.getDato. Y luego voy en la siguiente que hice que voy a contar. Así que contar se va a aumentar uno en uno cada vez que se va a volver a ejecutar y va a encontrar el dato. Ahora voy a hacer que se llame a sí mismo, donde como parámetro va a llevar que me sigue el dato, pero con el dato.get hijo izquierdo, y ya va a pasar hacia el hijo izquierdo. Igual con el siguiente que es contar nodo, que es el mismo método, que esta vez va a ir ya con el que va a pasar el nodo.get hijo derecho hacia la derecha, que va a recorrer. Explicando gráficamente sería que como es de tipo preorden, entonces que es primero dice que va a visitar al hijo, que va a visitar al padre, luego va a ir al hijo izquierdo y luego al hijo derecho. Entonces va a inicializar siempre en el padre. Y si va a inicializar en padre y me va a mostrar y me va a contar, digamos que se va a contar y va a ser 1. Y cuando se va a volver a llamar otra vez y va a ir hacia la izquierda,
a la izquierda va y dice es padre. Y como es padre, me va a mostrar esto otra vez como es padre. Con esto ya serían 2, se aumenta, como dice contar más, se aumenta uno en uno. Así que va y viene otra vez hacia la izquierda, sería un 3. Luego de izquierda va a pasar a la derecha. Va contando, sigue, va a ser en 4. Como es padre, va a ir a su hijo izquierdo y me va a contar y ya van a ser 5. Y del padre va a ir directo al hijo derecho, entonces ya van a ser 6. De esa forma va a contar y va a seguir va a ir a la raíz que va a ser y va a ir a su hijo y luego va a ir a la derecha que va a ser y el 7, como no tiene hijo izquierdo, va a pasar directo al hijo derecho. Y como es un padre, va a ir a ser el 8. Y como tiene un hijo izquierdo, va a ir a la izquierda y va a ser el 9.